invitar a la ponente del día de hoy, quien es la doctora Liz Mendoza Aucaruri. Buenas tardes, doctora. ¿Cuándo usted puede iniciar? Buenas tardes con todos. Voy a compartir mi pantalla. Mm, Muy bien. Vamos a empezar con la exposición del día de hoy. Ah, Ya, ok, muy bien. El primer tema de las clases, pues, es la introducción a Stata, con algunos términos o conceptos claves que nos va a servir en todo el trayecto de este curso. En la parte práctica vamos a hacer la exploración y limpieza de la base de datos. Actualmente mi filiación ya se terminó como maestría, ya a inicios del mes de diciembre, pues ya terminé la maestría, así que mi única afiliación es el laboratorio Emerge con el proyecto de investigación de COVID y genética, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con el término, mm, con el término de qué es estadística. Se van a dar cuenta que todos los conceptos que voy a dictar van a tener van a estar concatenadas unas con las otras. Así que les va a parecer un poco aburrido los términos, pero al final se van a dar cuenta de la importancia de esto. ¿Ya? Entonces empezamos. ¿Qué es la estadística? La estadística, pues, es la rama de la matemática con los términos fundamentales. ¿Qué hace la estadística? Reúne, organiza y analiza datos. Es lo principal que deben conocer el día de hoy. ¿Ya? ¿Y qué datos? Generalmente, mejor dicho, los datos van a ser numéricos. Y estos datos numéricos van a tener una representación de características de una muestra. Resalto muestra porque también este término es muy importante. ¿Ya? Entonces, va a estar representado las características para reunir, organizar y analizar. Según otro autor, es una ciencia que estudia cómo debe emplearse la información y cómo dar una guía de acción a situaciones prácticas que causan incertidumbre. Creo que la mayoría que está en este curso necesitan hacer trabajos de investigación, por lo cual nos va a permitir ello. Ustedes tienen una incertidumbre, tienen un planteamiento de problema en la cual nosotros necesitamos demostrar, tomando a la estadística, las situaciones que ustedes se han planteado, ¿no? Entonces, por eso es importante y los conceptos de estadística. Ahora, la estadística se divide en dos grandes grupos: las matemáticas, estadística matemática y estadística aplicada. Ustedes, en este curso, el objetivo es que aprendan por lo menos un 1% de las estadísticas. Si tomamos en consideración, pues toda la estadística es muy complicado de aprender. En la maestría que he llevado apenas se ha aprendido el 5% de lo que en general es. Entonces, si ustedes quieren aprender, pues tienen que tener o enfocarse básicamente a la bioestadística o a las ciencias de investigación o epidemiológica, ¿no? Porque en sí hay una maestría exclusiva de las bioestadísticas, ¿ya? Entonces, es muy complicado, sin embargo, tienen que aprender lo clave de todo. Entonces, ¿quién se encarga de la estadística matemática? Pues esto ya es la práctica de los matemáticos puros. Aquí generalmente no nos metemos, son los que crean sus comandos, sus programas, etc. Nosotros sí entramos a la estadística aplicada. En la estadística aplicada, los métodos estadísticos se transfieren a las disciplinas, a otras disciplinas, como economía, medicina, psicología, etc.
Y este estadístico va a ayudar a interpretar estos resultados. Entonces, ¿dónde nos vamos a meter nosotros? A las estadísticas aplicadas. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Ahora, entrando más a nuestro campo. ¿Qué es la bioestadística? Ya lo mencionamos, que es una parte de la estadística, en realidad de una estadística aplicada, en la cual se va a aplicar a las ciencias de la vida, ¿no? La parte de biología, área de la salud, psicología u otros. Ahora, los lenguajes biomédicos que nosotros comúnmente estamos relacionados sirve para analizar una hipótesis, juzgamos etiologías, hacemos diagnósticos, pronósticos en la práctica clínica. Esto es lo que se va a encargar la bioestadística. Abordando un poco más, yendo un poco más desglosado los términos, vamos a clasificar la bioestadística. A veces nos confundimos con los términos. Por ejemplo, un trabajo, si estoy haciendo una parte descriptiva o estoy haciendo una parte analítica. No sé qué término utilizar, por ejemplo, para relatar mi diseño. Entonces, la bioestadística se divide en dos grandes grupos, que es la descriptiva y la bioestadística analítica o inferencial. ¿Qué es la bioestadística descriptiva? Es una parte de las estadísticas, perdón, claro, estadísticas, en la cual va a sintetizar datos de una muestra y transforma estos datos en una información útil, lo condensa. Ahora, también ese conjunto de datos lo van a resumir en datos reales y estos datos reales se van a mencionar o se van a transformar en números. Y todos estos datos reales para nosotros hacer o condensarlo más, ¿qué utilizamos? Las gráficas. Entonces, voy a dar un ejemplo de la estadística descriptiva. Tenemos una muestra de 100 mujeres con cáncer de mama en la región de Huancayo, en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión. Mi muestra es 100. Y yo quiero ver uso de anticonceptivos y cáncer de mama. Entonces, ¿qué hago? Si utilizo una bioestadística descriptiva, solamente voy a agarrar datos. Por ejemplo, tengo 50 pacientes que utilizan anticonceptivos y tienen cáncer. Entonces, ahí solamente estoy mencionando, por ejemplo, va a ser el 50%. Aquí no puedo asociar que los que utilizan anticonceptivos tienen un riesgo de realizar cáncer. No, simplemente lo muestro como porcentaje. Aquí no hay inferencias, no deduzco, no analizo, no deduzco nada. Ya en esta parte de la bioestadística descriptiva. Ahora, en la bioestadística analítica o inferencial ya es algo más complicado, más avanzado, en la cual aquí sí se establece asociaciones. Aquí sí puedo decir que las pacientes que tienen cáncer pueden tener todas las pacientes que usan anticonceptivos orales tienen riesgo a hacer cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, aquí se realiza inferencias en las cuales van a dar consecuencias científicas. Se puede sacar pronósticos, se puede sacar sensibilidad, especificidad y todo ello. Entonces, aquí contrasta hipótesis. Puedo plantear hipótesis, si se asocia o no se asocia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay dos datos importantes de conocer en la estadística inferencial, ya que aquí se comprueba, el primer dato es que comprueba hipótesis. El segundo dato es que estima intervalos de confianza y este intervalo de confianza va a ser realizado de la muestra. ¿Qué son los intervalos de confianza? Me dan dos valores, de un valor mínimo y un valor máximo a un nivel de confianza, por ejemplo, de 95, 90%, que va a hacer de que mi prueba de hipótesis sea confiable o no sea confiable.
¿Ya? Entonces, un ejemplo sería, los anticonceptivos orales producen cáncer de mama en la región Lambayeque en tal periodo. Produce. El hecho de producir ya es un tipo de asociación. ¿Produce o no produce? Es la hipótesis que podría plantear en una investigación, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué conceptos debemos tener presente? Es el universo, población, marco muestral y muestra. Estos términos nos va a causar un poco de confusión. ¿Por qué motivo? Cuando te dicen, ¿cuál es tu población? A veces piensas de que mi población, a ver, un ejemplo, tienes un trabajo de investigación en la cual te plantean de que tu población es el Hospital Carrión. Ya. O, ¿ustedes qué creen? ¿Que es población o es muestra? Si es población, pues tengo que hacerlo más específico. Eh, si es muestra, tiene que ser aún más específico. Entonces, iniciamos. Universo. El universo es un término teórico. Generalmente no vamos a conocer en práctica todo nuestro universo. Ahora, un término menor es la población. La población es un universo muestral. ¿Qué significa? Que es una parte del universo. Ahora, marco muestral, que es una parte de la población. En realidad es la población fuente. Es la población en la que yo voy a recolectar mi muestra. Y pues mi muestra es un subconjunto de esta población, ¿no? Entonces, vamos a pasar a detallar cada uno. ¿Qué es un universo? Pues ya les dije que es un término exclusivamente teórico. Generalmente no se llega a conocer nuestro universo. Entonces, aquí, en este concepto de universo, se desea generalizar los resultados de toda una población. Entonces, si incluyo todos los resultados de una población, ¿qué quiere decir? Que tenemos que incluir de las personas que viven, que vivieron y van a vivir. O sea, en general no se va a saber, ¿no? La representatividad significa de que si yo agarro una pequeña población o mi muestra, va a ser muy difícil de que sea representativo en este universo. Por lo tanto, va a ser muy difícil de confirmar el universo. Ahora, si tomo una muestra aleatoria, puede o no tener representatividad a la población, en población fuente, pero no al universo. Esto lo van a entender mejor próximamente. Por ejemplo, el concepto de universo, ¿cuál sería? Por ejemplo, las personas alcohólicas, las personas con cáncer de mama, que aquí decimos, tomamos términos generales. Ahora, la población, ya sabemos que también se le puede conocer como un universo muestral, y pues tal vez para que no se confundan algunos autores, al universo y población lo toman como términos iguales. ¿Ya? Y yo lo estoy considerando ahora para, por fines prácticos, para que puedan entender un poco estos términos por separado. Entonces, ¿qué es la población? Es un conjunto de individuos, objetos o cosas, porque no necesariamente van a ser personas, que van a compartir algunas características específicas. Y estas características pueden ser medibles. ¿Ya? Entonces, sí o sí tienen que ser medibles estas características. Por ejemplo, aquí ya se hace un poco más específico, ¿no? La mortalidad, que es la característica principal de todas estas personas, ¿no? De las personas alcohólicas en el Perú. ¿Cuál es su característica que comparten? Mortalidad. Al igual aquí. Mortalidad de personas con cáncer de mama en Cajamarca. ¿Cuál es la característica que comparten estas personas? La mortalidad. ¿Ya? Entonces, eso sería una población. Ahora, el marco muestral. El marco muestral es la población fuente. ¿Qué es la población fuente? Es nuestra población en la cual nosotros podemos basarnos a tomar nuestra muestra. ¿Por qué?
estas van a tener características más específicas de todo mi universo. O sea, van a tener la misma capacidad de escoger un individuo de cada uno, por grupos tal vez, y tener las mismas características en un pequeño grupo. Entonces, por eso se llama una población fuente. Entonces, esta población elegida es de donde vamos a sacar la muestra y deberá ser representativa. Por eso tienen que tener la misma probabilidad de que en todos los grupos pequeños tenga las mismas características de nuestro universo o de nuestra población en general. Esta población fuente o marco muestral tienen que tener una definición clara en base a un tiempo, en base a el espacio y en base a la persona. ¿Ya? Entonces, aquí van a entender mejor el concepto de que una muestra aleatoria puede ser representativa de la población fuente, pero no necesariamente va a ser del universo, porque el universo es un término teórico. Y conocer a todo universo en la práctica, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿cuál sería? La mortalidad, la característica de las personas alcohólicas de las zonas urbanas de Lima. ¿Qué está siendo más específico? Las zonas urbanas en Lima. Esto es mi población fuente. ¿Ya? Igual acá. La característica es mortalidad y mi población fuente o la característica o el tiempo del espacio en la que estoy agregando, pues es el Hospital Regional de Cajamarca. ¿Ya? Entonces, eso es un marco muestral. Ahora, este término es lo que más nos importa y lo que a veces pues nos da dolor de cabeza al sacar una muestra, ¿no? Para que nuestro estudio tenga una confiabilidad. Entonces, ¿qué es una muestra? Es un subconjunto de poblaciones, es un subconjunto de la población fuente. Entonces, esta muestra tiene que ser elegida con la finalidad de estudiar algunas características de una población en la cual tiene que ser representativa. Si no es representativa, pues tiendes a cometer muchos errores al realizar tu investigación. También tiene que tener un tamaño apropiado, tiene que tener una buena cantidad de personas que se van a incluir en la muestra, porque igual también tu trabajo se puede invalidar. ¿Ya? Entonces, una muestra puede ser aleatoria o no. ¿Lo puedes considerar en el trabajo? Sí. Y ya estadísticamente tú solucionas que no sea aleatorio. Pero nos parece más adecuado considerar a una población aleatoria, ya que así disminuimos los sesgos. ¿Ya? Tiene que ser representativa, no necesariamente, pero lo ideal es que sí. Igual, esto se soluciona tratando de analizar con los estadísticos, que ya lo van a aprender más adelante. Ahora, ¿cómo se llama el proceso de extraer una muestra de una población? Este proceso se llama muestreo. ¿Ya? Entonces, esto es la acción, ¿no? El muestreo es la acción de recoger una muestra de una población. ¿Cuál sería el ejemplo de una muestra? Por ejemplo, para analizar la mortalidad de una persona con cáncer de mama en el Hospital Regional de Cajamarca, selecciono una muestra aleatoria de 550 personas. Entonces, mi muestra es más específico, ¿no? 550 personas con las características ya definidas en un lugar, espacio y tiempo exacto. Ya, muy bien. Entonces, ya. Entonces, en conclusión, como resumen, el universo ya saben que es teórico, la población es una muestra del universo y mi marco muestral pues es la población fuente, ¿no? En este gráfico, ¿cómo lo determinamos? Todo el cuadrado es nuestro universo. Todo esto es el universo que está incluido por varias poblaciones en la cual escojo mi población, ¿no? Mi universo muestral, que sería esto. Esto de acá. Ahora,
me focalizo más, me enfoco más y me voy a mi población fuente, que sería la población de estudio, y pues de esta población de estudio agarro mi muestra. Y de esta muestra sí podría hacer inferencias para tratar de explicar mi universo. En realidad, para tratar de explicar de que el universo cumple con las mismas condiciones, en realidad es un salto de fe. ¿Qué significa? Que tenemos que creer porque las estadísticas lo dice así, ¿no? Entonces, eso es que esta muestra sería representativa de mi universo, pero en realidad son términos teóricos. Entonces, ¿por qué digo que la muestra tiene que ser representativa y aleatorizada? Por ejemplo, tenemos una población y mi muestra tiene que tener las mismas características con la misma probabilidad de que sea elegible los individuos que están en mi población. Eso se llama una muestra adecuada, ¿ya? Aleatorizar. Ahora, ya hemos hablado de población, ya hemos hablado de muestra. Entonces, ¿qué, qué describen a la población y qué describen a mi muestra? Entonces, para eso yo utilizo el parámetro y los estadísticos. Entonces, ¿qué son los parámetros y los estadísticos? Estos dos términos son medidas de resumen que van a describir las características. ¿Y de qué? El parámetro pues va a describir las características de la población. ¿Ya? Parámetro, población. Y los estadísticos va a describir las características de la muestra, o sea, global, específico, ¿no? Entonces, estos términos va a ser importante porque nosotros utilizamos en la vida diaria, ¿no? O en las estadísticas, por ejemplo, tenemos un término como parámetro a la medida poblacional. Utilizamos esto, los parámetros de medida poblacional, que ya tal vez lo han leído por ahí, desviación estándar poblacional y varianza poblacional. No es igual una medida media poblacional a una media. No es igual una desviación estándar poblacional a una desviación estándar. No es igual una varianza poblacional a una varianza. Entonces, cuando hay el término poblacional, se está utilizando los parámetros. Entonces, si se está utilizando parámetros, los valores de estos parámetros, como es en conjunto, un conjunto, tienen características o valores únicos, ya en población, en parámetro. En cambio, los estadísticos, como son características de una muestra, y en muestra puede haber muchas, entonces los valores, por ejemplo, de la media, de la desviación estándar y la varianza, tienen valores cambiables o tienen varios valores. ¿Ya? Entonces, estos son las características principales, pues, o de los términos parámetro y estadístico, para que no lo confundan posteriormente. ¿Ya? Entonces, ya hemos hablado de parámetros, ya hemos hablado de población y muestra. Ahora nos vamos a centrar a variables. Entonces, ¿qué son las variables? Las variables es una característica puntual de una persona, lugar o cosa. Ya les dije que nosotros no solamente evaluamos personas, pueden evaluar, por ejemplo, las placas Petri, pueden evaluar animales, los veterinarios, etc. O sea, en la bioestadística se puede abordar muchas cosas. Ya, entonces, estas variables van a ser una característica puntual. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas características puntuales? Tenemos como ejemplo la edad, el sexo, raza, estatura, peso, presión arterial, no sé, la raza ya está, pues otras características que ustedes podrían sacar, ¿no? Entonces, la clasificación de las variables pueden haber muchas, de acuerdo a cada autor. Entonces, nos vamos a enfocar a la que se utiliza más. Las variables se van a dividir en dos categorías específicas, las cualitativas y las cuantitativas. No se confundan estudios cuantitativos con estudios cualitativos. Eso ya son términos de diseño en general de un estudio.
solo céntrense en la variable, o sea, en una característica de una, ya tomemos a una persona, de una persona. Ya, entonces, la variable de la persona sería edad, perdón, ya sexo tomemos. La variable sería sexo. Entonces, si terminamos o lo clasificamos, ¿dónde estaría sexo? Si todavía no les explico estos términos, sexo, pues deduciendo diría que es una cualidad, ¿no? Lo podría clasificar en cualitativos. Ya, entonces, las variables, como les dije, se dividen en cualitativos y cuantitativos. Cualidad, cualitativos, cualidad. Generalmente estas se dividen en categóricas y las cuantitativas son números, cuántos, cuentas, ¿no? Estas se pueden contar. Entonces nosotros lo relacionamos a las numéricas. Ya. Ahora, las cualitativas lo vamos a dividir en dos, en nominales y ordinales. También aquí lo pueden confundir. En realidad, la categorización o la descripción de una variable no va a ser exacta para todas. Va a depender del estudio y las características que tú quieras estudiar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, algunos quieren estudiar Glasgow. Glasgow para algunos son ordinales, para otros son nominales. Lo clasifico en dos estudios. Voy a estudiar si el Glasgow es mayor, por ejemplo, menor de 13 y mayor de 13. Menor o igual de 13 y mayor de 13. ¿Ya? Entonces, ya estoy categorizando en dos. Entonces, sería sí y no. Entonces, mi escala o mi variable sería nominal. Pero si lo tomo por orden, por ejemplo, severidad de Glasgow, leve, moderado, severo, ya lo estoy clasificando a ordinal. Ya, entonces, eso va a depender de cómo tú quieres hacer tu estudio. No son términos absolutos que por el hecho eh, de que ya son números o de que son nombres, ya lo vamos a clasificar en nominales o ordinales. No, eso va a depender. Es más, las cuantitativas yo lo puedo categorizar y se convierten en nominales o se convierten en ordinales. Ya, entonces, las cualitativas, como les dije, se dividen en nominales y en ordinales. Las nominales son pues solamente nombrar, ¿no? O sea, no tienen ninguna relevancia en de que si se cambian de orden, pues va a tener alguna alteración en mi investigación. Entonces, pues aquí solamente sirve para nombrar. ¿Ya? Ahora, las ordinales, si yo cambio de orden, pues sí tienen una relevancia estadística. Y también tiene otra interpretación. O sea, tienen el orden, aquí sí va a importar. Tienen una jerarquía. ¿Ya? Entonces, eso sería con respecto a las cualitativas. Ahora, las cuantitativas, cuentas, números, se van a dividir en discretas y continuas. En discretas, pues, los valores son exactos, ¿no? No hay puntos ni comas. Entonces, pues, aquí podría estar el número de hijos, podría estar el número de gestaciones, ¿ya? Porque no vas a tener 1.5 hijos, o tienes o no tienes, o tienes uno, tienes dos, ¿cierto? Entonces, términos enteros, números enteros. En cambio, las continuas, sí. Las continuas generalmente son de medición, por ejemplo, la estatura, el índice de masa corporal, etcétera. Aquí sí, las comas o el punto sí va a influir, sí tienen un valor y también va a influir en la parte estadística. ¿Ya? Entonces, no se hagan bolas con respecto a describir, ¿no? Tus variables, porque en el análisis de operacionalización que generalmente presentamos en un proyecto, a veces pues nos hacemos bola, ¿no? En decir, mi variable, ¿qué es? ¿Cualitativa? ¿Cuantitativa? ¿Si es nominal, ordinal? Eso va a depender de cómo tú estás realizando tu hipótesis, ¿ya? Que también en la práctica ya lo van a entender mucho mejor.
Entonces aquí tenemos unos ejemplos de los tipos de variables, las nominales, ¿no? Sexo, estado civil, presencia de hipertensión, porque si una variable es nominal, puede ser, si tienen solamente dos categorías, sería dicotómica. Si son tres, tricotómicas. Si son más de tres, son politómicas. ¿Ya? Entonces, de esa manera lo podrían clasificar igual el ordinal, donde el orden se importa, por ejemplo, grado de severidad, nivel educativo, el Glasgow, de acuerdo a cómo esté en tu estudio. Las discretas, que son números enteros, ¿no? Números de hijo, números de gestaciones, tiempo de hospitalización. Las continuas, que generalmente lo vemos en los valores o resultados de los laboratorios, ¿no? Que nos dan con punto y coma. Entonces, con estos términos básicos, vamos a pasar a lo que más nos importa. Como esta parte introductoria es breve, queremos enfatizar la parte teórica. Ya tal vez nos estemos dando un poco más de tiempo, pasándolo el tiempo a la parte práctica con Stata. Entonces, para realizar todas estas estadísticas, dar porcentaje, realizar inferencias, podemos utilizar diferentes tipos de software. La que es más accesible, la que es un poco más fácil para la parte biomédica, se considera el Stata y al software R. Entonces, como es más accesible, sea el objetivo de este curso, pues es utilizar el Stata. Entonces, ¿qué es el Stata? El Stata es un software estadístico que fue creado en 1985 por una corporación, Stata Corporation. Entonces, ¿por qué lo denominan Stata? Porque combinan las palabras statics y la palabra data. Entonces, la combinación de esto es Stata. Entonces, no es una abreviatura. Entonces, no quiere decir, no, Stata no se escribe con mayúsculas, se escribe en minúscula. ¿Ya? Como, em, como términos de cultura, ¿no? ¿Cómo se creó esto? Stata nos ayuda a analizar datos, nos ayuda a gestionar datos y esto se puede graficar mediante comandos. Stata es un software donde se utiliza full comandos y estos comandos se va a ir aprendiendo durante el proceso del curso. El Stata generalmente es utilizado por las áreas de medicina, las áreas de economía, ya que son más fáciles y muy factibles, ¿no? Para analizar los datos. El Stata tiene varios tipos de archivos. Estos tipos de archivos nos van a ayudar a ser un poco más ordenados. Los archivos que utiliza son los que observan el DTA, que es el archivo de datos, donde ustedes van a tener su base de datos. El archivo do file, que si ustedes ya han utilizado el Stata, todo tiene que ir, todos los comandos que ustedes utilizan para un trabajo, tiene que ir al do, ordenadamente. Si han iniciado con la parte descriptiva, escribir, ¿no? Con tal comando estoy tratando de hallar tal objetivo, mi objetivo es tal, porque en algún momento que cuando ustedes lleguen a publicar y quieren ser muy minuciosos con su trabajo de investigación, te piden tu base de datos o qué comandos has utilizado y por qué has utilizado. Entonces todo eso va a estar en tu do file, en tu do, ¿ya? El lado, que está incluido algunos otros programas en los cuales se pueden integrar posteriormente. El HLP, que son los archivos de ayuda. Tú pones help en Stata como comando y ahí te da la descripción de los comandos que puedes utilizar. El archivo graph o el GPH, aquí guardan tus gráficos o puedes observar los gráficos que has obtenido al realizar algunos comandos. El archivo DST, que están los archivos de diccionario.
y el SMSL, que incluye los archivos log, con los cuales ustedes van a estar realizando los comandos en el programa. Entonces, como para conocer, voy a asumir de que pues hay una gran mayoría de que no saben, desconocen qué es Stata, cuál es el programa de Stata, pues ¿no? Este es el programa, les muestro. Y vamos a ver las partes del Stata. Así como el Word, como el PowerPoint, el Stata también tiene sus partes, ¿no? Entonces, la parte de arriba, pues es la parte de menús. Aquí podemos realizar acciones, en las cuales también lo podemos realizar en la parte baja de los comandos. ¿Ya? Y la parte de herramienta, que nos va a servir para realizar algunas otras actividades como gráficos, cambiar o pasar nuestra base de datos. En el lado izquierdo, aquí vamos a ver la ventana, tiene como nombre ventana de revisión. Esta ventana va a registrar los comandos del Stata. Aquí abajo donde dice comando, tú pones, escribes los comandos y estos se van a guardar en el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, en la parte media, donde dice Stata, y abajo hay una parte en blanco, ese es la ventana de resultados. En esta ventana se va a mostrar todos los resultados que se va generando al nosotros realizar o escribir los comandos. Y entonces aquí va a salir los comandos. Perdón, los resultados de los comandos. Y en la parte derecha donde dice variables, aquí es la ventana donde van a estar la lista de variables de tu base de datos. Por ejemplo, aquí va a salir sexo, edad, etcétera, con su etiqueta al costado. Si no tiene etiqueta, eso se puede solucionar realizando con los comandos, ¿no? Que ya lo vamos a aprender. Ahora, en la parte de propiedades, aquí van a describir brevemente las propiedades de las variables que ustedes tienen en sus bases de datos. Entonces, esta es la ventana como a grandes rasgos para que puedan conocer, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, ¿qué recomendaciones les doy para que utilicen el Stata adecuadamente? Si ustedes tienen una base de datos, yo les recomiendo hacer en Excel y traten de limpiar su base de datos en Excel. Ya, entonces, en Excel hay una opción para filtrar, ahora les voy a enseñar, y hacerlo más sencillo, la limpieza de base de datos. Y si no, si ya tienen como DTA, o sea, como una base de datos en Stata, también lo pueden hacer, pero lo de malo de Stata es que no se puede poner control Z. Si tú borras algo, ya no hay manera de que vuelvas a recuperar lo que has borrado. Ya, entonces, tengan consideración que el Stata no reconoce las comas, no reconoce los puntos y comas, no reconoce los espacios. Por lo tanto, tienen que usar solo puntos. Ya si ponen coma, punto y coma, ya ese es un dato perdido. Ahora, como Stata no tiene un control Z, siempre se va a ir modificando en cada base de datos que ustedes tienen. Por lo tanto, siempre conserven su base original. ¿Para qué tienen que conservar su base original? Para que esta no se cambie posteriormente cuando ustedes van realizando sus comandos. Ya entonces, siempre tengan una base de datos original como copia. Entonces vamos a realizar la práctica. Les voy a pasar por el chat la base de datos que vamos a utilizar el día de hoy. He también realizado un do para que sea más rápido y pues puedan conocer mejor el Stata y hacerlo más práctico. Entonces voy a enviar.
Ya, les voy a pasar la base de datos, el Excel. Ya, esta es la base de datos. El Excel. Mm. El Excel. Y la práctica. El archivo que dice práctica 16 de diciembre es el do. Ahí están los comandos y lo vamos a copiar nada más al stata. Ya. Son 3 archivos que les he pasado para que podamos realizar la práctica. Ahora, las personas que no tienen descargado el stata, les voy a pasar también por el chat un drive para que puedan instalar el Stata 14, ¿ya? El Stata 14 ya se ha perdido la licencia, así que va a servir solamente como un Stata portátil. ¿Qué quiere decir? Que tienes que llevarlo tal vez en un USB constantemente a la laptop que tú quieras llevar, ¿ya? Entonces, ya que el permiso pues se ha vencido. Como algunos tal vez no tengan el Stata, les voy a enseñar a cómo instalar el programa, ¿no? Entonces, abren el archivo que está en el Drive. ¿Ya? Este es el archivo, van a descargarlo. Este es el archivo. Hacen clic. Les va a demorar un tiempo en salir esta ventana. ¿Ya? En esta ventana, una anterior, te va a salir el archivo en texto. Esto. Te va a salir el programa Stata y un archivo en texto. Haces clic en este archivo texto, te va a salir el código, la serie y el autor del programa. Entonces, eso lo mantienes abierto porque posteriormente lo van a visualizar. Una consulta, ¿si están viendo el instalador o están viendo toda mi pantalla o he dejado de compartir? Sí, se está viendo. Ah, excelente, ya. Entonces hago clic en el programa Stata y me va a salir ya. Abro y pues se va a ver esta ventana. En la mayoría de computadoras no se puede descargar el Stata con 64 bytes. Entonces van a descargar el MP sin 64. Hacen clic, igual les va a demorar un poco y les va a salir esta una ventana que se tiene que guardar en el área de documentos. En el drive que les he pasado hay un manual para instalación. Luego de que ya haya guardado, te vas a ir a documentos, porque se supone que ahí lo has guardado en esta carpeta Stata y se va a descargar. Entonces, ya terminando todo esta instalación, te va a pedir que te registres vía online, por lo cual, ni bien terminas de instalar, te va a aparecer marcado esto.
Entonces ustedes no lo van a marcar, lo van a desactivar y ponen finalizar. Al finalizar ya te aparece el programa de Stata. La parte de la organización y el nombre, pues no es necesario. ¿Ya? Entonces no te va a dificultar en nada. Me parece en rojo porque ya ha vencido la licencia. Sin embargo, nos va a valer para realizar este ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con el ejercicio de Stata. Ya lo voy a cerrar todo esto porque ya lo hemos realizado. Ya, muy bien. Ya, entonces se supone que ya han abierto todos los archivos, el archivo de Do, el archivo Excel y el archivo de la base de datos. Ya, entonces vamos a abrir nuestro archivo Do File. El Do File es esto. Y les va a salir otra ventana de Stata. Cuando abres te va a salir una ventana con los comandos. Me está cargando ahora. Voy a abrir mi base de datos Excel. Y todavía no abro mi base de datos. Ahora les voy a enseñar cómo utilizarlo para trabajar de una manera ordenada. Ya. Entonces, primero, ya. Este es el do file. Este es el archivo do file, en la cual tú, cuando vas realizando los comandos, tú tienes que estar escribiendo en tu do para hacerlo de manera ordenada. Si tú escribes sin poner asterisco, te va a salir de esta manera. Si no pones asterisco, te va a reconocer como si tú estuvieras escribiendo un comando. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Sí, José, ¿tienes alguna pregunta? Ah, sí, disculpe, ¿podría volver a pasar la base de datos? ¿A dónde la pasa? Es que no la encuentro. Ah, está en el chat, ¿lo pueden ver? A ver, lo voy a volver a enviar, ¿ya? Ya lo he vuelto a enviar para que sigan. Traten de seguir porque si no se van a perder. Y les estoy facilitando porque solamente van a copiar de este do, lo van a copiar al Stata. ¿Ya? Entonces, como les seguía diciendo, si yo escribo sin asterisco, ¿qué va a pasar? Lo va a reconocer como un comando. Y si tú lo pasas aquí, te va a salir error. Entonces, si tú quieres escribir algo como una descripción, por ejemplo, voy a empezar con un asterisco. Pones asterisco y escribes. Vamos a empezar con limpieza de base de datos. Y terminas también con un asterisco. Entonces, si se dan cuenta, si son descripciones de lo que tú estás haciendo, se tiene que iniciar y terminar con un asterisco y te sale en verde, ¿no? Y así puedes diferenciar de un comando con, con la descripción que estés haciendo. ¿Ya? Entonces, eso es el do. Ahora, ¿cómo llevo mi base de datos al Stata? Hay muchas formas. Si tú tienes un Excel, si tú tienes un Excel, esta es tu base de datos. Por ejemplo, quiero pasar este Excel que ya está limpio, control C, a mi base de datos.
puedo utilizar esta opción que está en mi barra de menú. En estos cuadraditos con el lápiz te sale para crear una base de datos. Entonces, yo puedo copiar y pegar, ¿no? Nombre como variable, lo acepto y aparece. La primera fila y la primera columna, la primera fila te va a salir la descripción de la variable, ¿no? Estancia hospitalaria, FIO2, temperatura. Y en la primera columna te va a salir su codificación o el ID. Cómo tú quieres codificar a cada persona. Por ejemplo, esta es una persona, este es segundo, tercero, cuarto, etc. Las variables que tú no has puesto nada o se te ha perdido, te va a reconocer como un punto. Y estos son los MIS. Datos errores, datos perdidos. Ya entonces tengan cuidado con ello. Ahora, si por A o B tú no quieres copiar y pegar, puedes escribir aquí mismo. En la tabla puedes escribir de frente a tu variable. Vas creando, por ejemplo, puedo aumentar el 34A. Ya. Entonces aquí pongo mi variable, cambio la variable y puedo estar codificando, ¿no? Mis datos. Que sea, por ejemplo, circunferencia abdominal. Ponemos 80, ponemos 60 y vas modificando. Una manera es eso y la otra es poner ya. Ya, entonces, esas son las dos maneras. La otra manera es importando. Como la mayoría va a trabajar con Excel, voy a importar una hoja de cálculo Excel. Ya, entonces aquí pongo archivo Excel, he seleccionado Excel, exporto la base de datos que quiero y me va a importar de esta manera. Como no he puesto guardar lo anterior, pues se va a borrar, ¿no? Entonces ya he importado mi Excel. Lo otro es, no sé si ustedes han visto los archivos CSV, que son archivos que todo está juntito, separado por comas. También lo puedes realizar. Haces clic en ese tipo de archivo y lo subes. Ya puedes, igual, ¿no? Aquí seleccionas tu archivo en esta carpetita y te van a dar la opción de separar por coma, separar por slash, etc. Entonces, esa es la otra manera, ¿ya? Pero la manera la que nosotros vamos a utilizar va a ser la que vamos a jalar de una carpeta, ¿ya? Entonces, no guardar, no se va a guardar. Esta también el Excel, ya. El otro, ¿por qué les digo de que traten de que en el Excel traten de limpiar sus datos? Porque no te va a tomar mucho tiempo a comparación del Stata. En el Stata tienes que poner comando, variable por variable, los puntos, entonces es un poco más complicado. Entonces, si tú lo puedes hacer del Excel, les voy a enseñar de las dos maneras. En el Excel puedes poner filtro, ¿no? Pones filtrar. Por ejemplo, en el filtro te salen todas estas variables. Si tú crees conveniente que, por ejemplo, me sale estancia hospitalaria 0 y yo sé que el paciente se ha hospitalizado, pues es imposible de que un paciente tenga días de hospitalización 0. Entonces, yo selecciono todos los ceros y los elimino y los completo con puntos. Al igual, FIO2, por ejemplo, me sale 1000. Yo sé que pues no es imposible que pueda salir 1000. Entonces, elimino esos datos y seleccionando, ¿no? Por ejemplo, selecciono, me sale 1000, selecciono todos los que me han salido 1000 y lo empiezo a borrar y los completo con puntos. Entonces, es una forma más rápida de hacer nuestra limpieza, pero si no, lo pueden hacer de la parte de la base de datos.
Ya. Entonces, esto sí va a ser un poco más complicado porque recién están aprendiendo, pero ¿cómo se llama? Ya. Entonces, abran su do file. Van a abrir el do file. Ya. Vamos a empezar. Ya, entonces, el comando wd te ayuda a ver en qué directorio tú estás trabajando. Pones el comando y te dice que tú estás trabajando en este directorio, en la carpeta de clase 16 de diciembre. Ya, entonces, eso es para qué, para que puedas guardar tu stata. Ya. Ahora, seguimos con el siguiente comando, que sería clear. Yo les recomiendo siempre antes de iniciar a realizar sus análisis, pongan clear set more of. El clear limpia todos los probables datos que se hayan o haya realizado antes de iniciar tu verdadero análisis. Y el set more of trata de ampliar un poco la base de datos o amplía más la cantidad de variables que se puede utilizar en el stata. Entonces pongo clear set more of y ya. Ahora vamos a empezar importando o utilizando una base de datos que tenemos en una carpeta. El comando es cd. Ponen cd ponen el comando cd y te vas a la carpeta en la cual tú quieres trabajar, donde quieres guardar lo que estás realizando. En este caso, nosotros, o bueno, yo voy a utilizar en esta carpeta. Entonces hago clic aquí, copio el directorio y lo copio en comandos, pero aquí va con sus hieres, con sus... Entonces, si hacen clic, ya, nosotros vamos a utilizar en esta carpeta para guardar lo que nosotros vamos a realizar en esta ocasión. Ahora, aquí solamente es utilizar, no quiere decir que lo vamos a guardar. Para guardar, tú pones este comando. Log using. Pones log using y cómo quieres guardar tu base de datos. En este caso yo quiero guardar práctica diciembre de DTA. Al iniciar esto tengo que poner mis comillas. Ya, si no, no va a correr. Entonces, ya. Ahora sí, mira. He guardado el análisis que voy a realizar ahora con el nombre de práctica 16 de diciembre. Van a poner .dta porque es el tipo de archivo en la cual se va a guardar. Y esto se va a guardar en la carpeta clase 16 de diciembre. Ya, entonces, con eso se empezaría si tú quieres guardar. Ya les dije que traten de trabajar ordenadamente, siempre guardando para que sepan de dónde ha salido tales comandos. ¿No? Ya. Entonces ya hemos guardado. Ahora vamos a ver nuestra base de datos. Ya. Aquí nos falta el comando use. Entonces yo voy a utilizar esta base de datos.
copio la base, les enseño cambiando nombre porque hay algunas bases de datos que es muy complicado escribir su descripción. Entonces copio, por ejemplo, 16 de diciembre también lo podría escribir, pero algunos son más complicados. Entonces pongo use la base de datos más DTA. No es el comando de status. No hay nada, entonces voy a utilizar esto. Les voy a dar la otra base de datos, ya el otro creo que no hay. Y entonces use control v.dta. ¿Qué está pasando? Ya, ya. Ya, entonces vamos a cerrar. No hay que guardar. Chicos, me he confundido. Aquí primero tiene que ir el use. Primero tengo que abrir mi DTA y posteriormente guardar este DTA con esto. Ya, entonces aquí en CD, set more of CD. Aquí, ¿ve? Primero tengo que poner use y luego log use. Entonces ahora mi status. Ya. Ya. Entonces igual de nuevo, para ver eh, en qué directorio está, pongo clear set mode, clear set mode off, luego el CDC, esto de acá. Luego, después del CD viene el use. Tengo que usar, ¿qué base de datos tengo que usar? Estos dos ejercicios de tema. Ya. Use, entre comillas, la base de datos que quiero, ponen punto DTA. Mm,
Kevin, ¿cuál deseas que lo suba al Drive? Kevin, creo que, bueno, ya. Mm, ok. Ya, a ver, no me permite o he eliminado la base de datos. Clases, clases de datos. Mm, no se ha guardado. Ya. He abierto, también pueden abrir de la misma carpeta, pero aquí deberían salir las variables. Quiere decir que no se ha guardado bien. Mm, no está pasando. Ah, esto es la 16. Se ha guardado con la 14. Ya. Ah, el inconveniente que hay es que estas bases de datos que están en esta carpeta es con el Stata 14 y en el Stata 16 no permite abrir. Entonces vamos a trabajar solo con el Stata 14. ¿No? Ya, entonces igual. Ya. Entonces vamos, Clips en modo. Abro mi carpeta. Uso la base, use la base de datos. En este caso vamos a utilizar el 16 de diciembre. 16 de diciembre. Diciembre.dto. Vamos a copiar. Ya vamos a utilizar esta base de datos. Ya vamos a continuar. Ponen use y la base de datos que lo tienen guardado en su carpeta y les va a aparecer las variables y las etiquetas con las que están. Ya, entonces
Vamos a seguir utilizando, copiando el do file. Vamos a guardar con esto. Log using práctica 16. Que no se guarda con el ponen log using y lo guardan con el DTA. No sé qué tiene el programa Stata, pero de esta manera lo van a guardar. ¿Ya? Ya. Ahora, para editar mis variables, tengo que poner edit. El comando browse, ponen el comando browse. Te va a salir los datos de tu base de datos. Entonces aquí tú puedes verificar si hay missing, si hay valores muy extremos. Entonces solamente esto sirve, el comando browse solamente sirve para ver la base de datos. Sin embargo, si tú pones el comando edit, aquí sí tú puedes cambiar los valores. Por ejemplo, me confundí con el valor 2, reviso en mi historia clínica y no es 2, tal vez es 48. Cambio y aquí sí me permiten cambiar. Ya entonces con el comando edit yo sí puedo cambiar mis datos de la base de datos. Ya entonces ahorita serían los otros comandos que ya vamos conociendo, el browse para ver base de datos, edit para cambiar los datos de la base de datos. Ya entonces continuamos con nuestro do. El comando sort organiza las observaciones de los datos de una manera ascendente. Por ejemplo, la variable sexo solamente tienen dos variables, dos números, o es mujer o es varón, o sea, o es 1 o 0. En el programa Stata solamente te permiten ingresar números, no te permiten ingresar letras. Por lo tanto, tú no puedes poner femenino, masculino, sino lo tienes que codificar con 1 o con 0. ¿Ya? Entonces, si ponemos sort sexo, por ejemplo, mi variable, si tengo sexo, mi variable sexo, pero si se dan cuenta, la variable sexo no existe. ¿Por qué? Porque el sexo aquí es minúscula, ¿no? Aquí afecta la minúscula, el mayúscula también puede afectar. Pues pongo sort sexo y pongo browse. Browse es para ver mi base de datos. Ya. Browse. Voy a sexo y miren, lo han ordenado de una manera ascendente. ¿Ven? De 0 a 1. Solamente hay dos valores. Si pongo sort en peso, igual me va a ordenar de menor a mayor, ¿no? En forma ascendente. Ya entonces sort sirve para ordenar. Ya. Igual, si yo quiero ver solamente una variable, ya saben que browse es para ver mi base de datos. Entonces, si yo quiero ver solo una variable, pongo browse sexo, ¿no? Solo una variable y voy a ver solamente los datos de esa variable. Ya, entonces, el browse también puede ser más específico o poner varios, ¿no? Browse, por ejemplo, quiero ver browse CO2, quiero ver temperatura. Traten de escribir bien como está en los nombres, ¿no? En las variables te dan la descripción de nombres, traten de escribirlo igual, sin minúscula, mayúscula, porque eso influye. Entonces te salen solo, miras los datos de las variables que tú quieras. Ya. Ahora, vamos a ver qué características tienen nuestras variables. Para eso tenemos el comando describe. Ponen comando describe
pero ya saben que sexo no existe con mayúscula, entonces existe con minúscula. Ya, aquí verifican, ¿eh? El nombre de la variable, el tipo de la variable. Hay dos tipos que utiliza el Stata, es el byte y el long. En este caso está como byte. El label value pues son las etiquetas que se le da al sexo. Por ejemplo, si es femenino, 1, si es masculino, 0. Entonces va ahí, ¿no? Y el label value es el label de la variable que está como sexo en mayúscula, ¿no? Entonces, estas son las características que me da con el comando describe. Ahora, vamos a pasar al comando codebook. ¿Qué es el comando codebook? El comando codebook nos va a describir variable por variable, ¿no? En control V, sexo, ya. Con la variable codebook nos va a dar el tipo de variable. Por ejemplo, en este caso es numérico. ¿Por qué? Porque lo hemos codificado con 1 y 0. Pero si nosotros lo etiquetamos, va a salir con su descripción de la etiqueta. Los rangos que hay en la variable sexo es de 0 a 1. Solamente hay dos valores, ¿no? Dos valores. Missing, o sea, ¿hay algún tipo de error o datos faltantes? No hay 0. ¿Y cuántos datos tengo en la variable sexo? Tengo 229 datos. Si ustedes ponen browse, que es para ver la base de datos, y se ponen a contar la variable sexo, aquí en todos estos deben haber 229 datos. La tabulación nos quiere decir qué cantidad hay de cada uno. Por ejemplo, de la variable 0 hay 92 datos. De la variable 1, 137. ¿Y qué es 0 y qué es 1? Para eso nosotros tenemos que etiquetar. Generalmente el 1 para sexo lo consideramos al sexo femenino. Entonces, posteriormente les voy a enseñar a etiquetar, en la cual ya no va a aparecer 1, sino va a aparecer femenino. Y aquí igual, masculino. ¿Ya? Entonces, eso va con respecto al comando codebook. Ya. Ahora, ¿para qué nos sirve el comando drop? Cuando dice vamos a dropear algunas variables. Para hacer nuestra limpieza de datos, yo les recomiendo que solo se queden con las variables que ustedes van a utilizar. Generalmente tú recolectas como 200 variables, pero en tu estudio solamente va mortalidad y sexo femenino. Solamente quédate con las variables que vas a analizar. Por ejemplo, en este caso, a mí no me importa el FIO2. ¿Ya? Entonces voy a dropear, voy a borrar. Drop FIO2. Ya. Ahora, aquí se dan cuenta de que se ha eliminado. ¿Yo puedo poner control Z? No. Aquí no se puede control Z, quiere decir que yo ya no lo voy a poder recuperar. Por eso, antes de comenzar, ustedes tienen que tener una copia de base de datos para que ustedes se puedan guiar si han fallado en algo. Y si se ha perdido eso, pues ya traten de hacerlo de nuevo. Y para eso tú ya has tenido tu do file para copiar y pegar y volver a hacer todo, ¿no? Ya, entonces drop sirve para borrar las variables que yo no deseo. Si tú tienes 160, también puedes poner drop y todas las variables que tú quieras. Si son 100, pones las 100. Si son un montón, tú puedes poner en el lado izquierdo hay como flechitas. Pones con todos los que quieras y borras. Ya, entonces el comando drop es para borrar las variables. Ahora, el comando keep. ¿Qué es el comando keep? El comando keep sirve para quedarnos solamente con algunas variables. Por ejemplo, yo solo quiero trabajar con edad, sexo, peso.
sea, tengo 160 variables y solamente quiero elegir 5, es mejor utilizar el keep que en vez de drop. El drop puedes utilizar para las variables que, por ejemplo, tengas 25 y que solamente quieras eliminar algunas cuantas. Pero si tienes más variables con las que te vas a eliminar y te vas a quedar solo con algunas, mejor utilizas el keep. Por ejemplo, tú vas a utilizar estancia hospitalaria. Me voy a quedar con estancia, me voy a quedar con temperatura, me voy a quedar con edad y me voy a quedar con peso. Entonces, keep y me borra los que no he seleccionado. Ya, entonces, de esta manera haces más rápido una limpieza de base de datos. El siguiente comando es para ver cuántos valores duplicados tienes. Entonces copias qué valores duplicados tengo. Aquí me sale que en el valor o la variable 2 tengo un duplicado. No, pero en la variable 1 tengo 2 duplicados y en la variable 0 tengo un duplicado. Entonces con ello tú puedes saber y puedes eliminar las variables que estén duplicados, ¿no? Para que no haya confusión. Entonces, vamos a utilizar la variable sexo tengo así, para ver el duplicado, para ver cuántos duplicados hay. Y aparte de ello, voy a generar o verificar si el sexo duplicate sexo. Voy a ver si en sexo tengo un comando. Ya. Con este comando de duplicate sexo 1, voy a ver los duplicados y aparte de eso generar otra categoría. Por eso cuando dice generate es tratar de generar el otro nombre, ¿no? De la variable. Ya, mira, como estamos trabajando con el Stata 14, hay algunos comandos que no se pueden correr, por eso el generate no se puede. Entonces solamente pues es duplicate sexo, tampoco va a correr. Ya, entonces estos comandos no están en el Stata 14, pero si hacemos en el Stata 16, lo más probable es que sí nos corran, ¿no? Ya, entonces, pero este comando es para ver los duplicados de la variable y lo otro es generar otra categoría u otra variable que ya hayamos eliminado el duplicado. Ya, entonces, si nosotros queremos solamente borrar la parte de duplicado, ponemos duplicates drop. Ya saben que drop es para borrar. Ya, entonces, estos comandos son para eliminar y ver los duplicados. Ahora, los otros comandos que son muy importantes es generar
otra nueva variable. ¿Por qué? Si tú quieres, por ejemplo, categorizar una variable, no es trabajar con la que ya está creada, sino tienes que volver a crear para que la otra quede intacta. Y la que tú estás creando, esa sí se va a modificar. Así que si tú vuelves a verificar, a ver si hay un error, pues ya no tienes la dificultad de ver en dónde está el error. Entonces el comando es gen. Vamos a generar una nueva variable con edad años, ¿ya? Mi variable es edad años. Entonces, por ejemplo, pongo edad categorizada, subión categorizada, que va a ser igual a edad años. Edad años. Muy bien, entonces ya he creado una nueva variable. Si se dan cuenta aquí, edad años, y estoy creando otra variable, edad categorizada. Edad subión C, ¿no? Mi edad categorizada. Ya. Ahora, si yo quiero categorizar mis edades, tengo que recodificar. Por ejemplo, yo quiero que de los años 30 a 40 sea 0, que de los 41 a los 50 sea 1, de los 51 a los 60 sea 2, de 61 a 70 sean 3, 71 a 81 sea 1. Entonces, de esta manera, si pongo records y todo lo que es real, todo lo que está escrito en el do file, ya. En este caso, mi edad va desde los 18 años hasta los 101, si mal no recuerdo. Ya. Entonces me va a recodificar de esta manera. Ahí. Mi variable es edad C. Edad subguión C, la variable que he creado. Ya. Entonces de esta manera ya se ha recodificado. Si yo pongo tab, la variable tab es para ver la descripción de mi variable. Entonces pongo edad cat, edad subguión C, ¿y qué me va a salir? La nueva recodificación. De tal a tal hay 118 años, de 0 a 1, de 18 a 40 años hay 118, de 41 a 50 hay 69, y así, ¿no? Ya se ha recodificado todas mis variables. Les estoy dejando en el do file otras formas de recodificar. Por ejemplo, aquí en el stata, si es una variable dicotómica, se recomienda utilizar solo el 1 y el 0. Entonces, para eso pongo, ¿no? en mi categoría sexo, por ejemplo, tengo un dato que está codificado con 2, yo pongo, ¿no? Record sexo, el 2 lo quiero cambiar a 0 y te va a recodificar. Y hay otras maneras que también están acá, ¿no? El mayor, igual, menor. Esto va a depender de la facilidad en la cual o la cantidad de datos que tú puedas tener. Estas son todas las formas que les estoy dejando para que puedan recodificar sus datos. Ya, esto es en forma de práctica, para que vayan practicando, ponen, copian, pero recuerden que su categoría, su variable tienen que estar acá. Y consideren la mayúscula y minúscula, ¿no? Ya, tab codebook ya hemos realizado. También tab codebook. Ya. Ahora vamos a continuar con las etiquetas. ¿Por qué son importantes las etiquetas? Porque nos sirve para poder darnos cuenta cuáles son los nombres de las variables que estamos recodificando o de las que tenemos sin etiquetar. ¿Cuál es la dificultad que no estén etiquetadas? Que tú en el momento de realizar tu descripción puedas confundir. Por ejemplo,
tú en tu stat has puesto de que el 1 es mujer, pero tú no has etiquetado con mujer y se pasa el tiempo, 5 o 6 meses, y tú no has etiquetado, te puedes confundir y decir, el 1 creo era varón, o el 1 no sé cuál era. Entonces, si tú no tienes orden, por ejemplo, en tu Excel o en tu base de datos anterior, pues no vas a saber. Y si tú has hecho una interpretación diferente, al final vas a llegar a conclusiones muy erradas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a etiquetar los datos, ¿no? Los datos de una variable? Con el comando label. Label, etiquetar, ¿no? Label es etiquetar. Entonces vamos a etiquetar la variable sexo. Ya, la variable sexo. Entonces, el label, el sexo lo vamos a etiquetar como género. Género. Ya, entonces ya no se va a llamar sexo, sino se va a llamar con la etiqueta género. Ahora, el label define sirve para etiquetar sus valores categorizados. Por ejemplo, el 0 yo quiero etiquetar con masculino y el 1 lo quiero etiquetar con femenino. Entonces, como he etiquetado sexo con género, entonces pongo label, el comando es label define y se aumenta el E subguión y la variable etiquetada, ¿no? La etiqueta de la variable, que sería género. Entonces el 0 es masculino y el 1 es femenino. El masculino o la etiqueta siempre va con sus comillas, ¿ya? Para que pueda correr. Entonces ya lo hemos etiquetado el 0 y el 1. Ahora vamos a guardar, o sea, vamos a hacer de que los valores que están anteriores se guarden encima de los que ya hemos generado. Entonces, para eso es el label values, el comando label values, donde sexo va a estar debajo y el género, o sea, el etiquetado va a ir encima. ¿Qué quiere decir? Que va a salir su etiqueta al nosotros verificar. Entonces, ponemos tab sexo y te sale aquí el gráfico, ¿no? Tu etiqueta es género, de masculinos hay 92, femeninos hay 137, en total hay 229. Ya no te está saliendo como 1 y 0, y tampoco aquí como sexo, sino ya te está saliendo con las etiquetas. Esto es importante pues para que no haya interpretaciones mal hechas posteriormente y traten de etiquetarlo en el momento cuando recién está fresco, cuando recién están haciendo su base de datos. Si no, pueden cambiar el sexo y va a haber un análisis que puede complicar, ¿no? O puede invalidar tu trabajo. Long. Allá. El archivo byte y el archivo long es el tipo de archivo en el cual las variables están trabajando. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar un ejemplo aquí con long. ¿Dónde tengo un archivo long? No tengo. A ver.
es más o menos ya, es long, es archivo byte o long. Lo escribo long. Esos archivos es las características que te dan o la manera en la cual se está trabajando una variable. Generalmente esto te va a servir cuando hagas ya los estadísticos análisis de los estadísticos analíticos, en la cual tu archivo bytes, este byte, lo tienes que convertir a archivo long. Entonces, para eso te va a servir ver el codebook. Es como una característica de esta variable, ¿no? Y es más o menos la clasificación que le está dando a los números o a los valores de una variable, por ejemplo, de la edad sexo. Esto lo van a entender mucho mejor cuando hay ya los estadísticos analíticos, ¿no? Para que puedan entender mejor ese tipo de archivo. Ya, entonces, eso es lo más importante o el tema principalmente básico para ahora, para que puedan tener como un conocimiento general. Ya, ahora vamos a realizar, ya. Entonces, ya hemos hecho los comandos principales, entonces vamos a absolver las dudas que puedan tener cada uno de ustedes y tal vez las dificultades que han tenido al crear cada uno de los comandos. Esto va a ser importante para ver, para explorar tu base de datos y para que puedas limpiar, ¿no? La base de datos, los comandos principales en la cual tú vas a poder tener una base limpia. Ya, entonces, le vamos a dejar una tarea con las mismas características. Para eso le estamos enviando el do file, que solamente es, ¿no? Tratar de cambiar la variable con las edades. Con las características o los valores de las variables. Por ejemplo, si yo te doy una base de datos que no tienen estas características, por ejemplo, la edad no va de 30 a 61 o 81, como nos ha salido acá, por ejemplo. 16, 17 nos ha salido muy extremo. ¿Por qué? Porque no los he incluido acá. No los he incluido en mi... en la descripción o en las etiquetas, en las descripciones que he planteado acá, ¿no? Por ejemplo, se me ha salido el valor 3 y 1. Entonces, pues aquí no va a estar. Hay un valor de 16 años y de 17 años son 3 personas que tienen estas características. Por lo tanto, como yo no los he incluido aquí, ha salido de esta manera. Entonces, ¿qué debía haber hecho primero? Ver, ¿no? ¿Cuál es la característica de mi variable? Entonces, en edad, por ejemplo, había una persona que tenía 17 años. Aquí otra persona 17, otra 3. Por eso en 17 me sale 3, ¿no? Y aquí una persona 16. Si nos damos cuenta acá, cumple, ¿no? 3 personas de 17 y una de 16. ¿Por qué? Porque aquí hemos puesto un intervalo de 18 años. Si yo hubiera puesto mayores de 15, entonces se hubieran incluido en la frecuencia que está arriba. Entonces, para eso tengo que ver antes de codificar cuáles son mis intervalos o los valores que está asumiendo mi variable, ¿no? Entonces, miro browse y aquí están las características de las que yo pude realizar. Pero podría recategorizar. ¿Por qué? Porque aquí tengo mi variable edad, ¿no? Que he generado otra variable para poder trabajar y así no malograr la variable original. Entonces lo vamos a corregir. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo se hace? A ver, de nuevo ya. Gen. Podemos correr también de acá. Ya. Gen.
ya tengo mi variable edad C. O lo otro es que podemos dropear, ¿no? Ya no quiero mi edad categorizada, entonces dropeo. Drop edad subguión C. Si dropeo, ¿qué va a pasar acá? Se va a borrar. Miren, ya se eliminó. Entonces yo quiero corregir que pongo igual gen, edad, otra vez se va a crear. Ya creé mi variable y de nuevo lo voy a recodificar. Como me di cuenta de que pues los valores no es mayores de 18, sino que es mayor de 15 años, pongo de 15 a 40 años 0 y lo siguiente sí está bien, ¿no? Entonces lo recodifico, me sale de esta manera. El gen records y pues mi tabulate, that's it. Ya, ahora sí, se dan cuenta de que ya se ha corregido en la manera que la he realizado. ¿Qué pasa si yo no hubiera generado otra variable? Hubiera malogrado mi variable original y la cual no hubiera podido saber el error en la que pude haber realizado o volver a realizar esto ya no se hubiera podido realizar. Por eso es importante todos tus datos originales mantenerlos y generar otros. Si lo vas a trabajar, vas a recodificar, vas a etiquetar. Si nosotros queremos etiquetar, por ejemplo, cada uno de estos intervalos, igual, ¿no? Vamos a hacer con esta variable, no, perdón, label, con label value. A ver, vamos a etiquetar, ¿ya? En este caso vamos a ver la edad label text, ya. La edad categorizada, edad subguión C, que es esta variable, lo queremos, vamos a generar la etiqueta edad categorizada. Entonces ya etiqueté mi edad categorizada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que etiquetar sus subconjuntos, ¿no? Entonces, el label define es para categorizar cada uno de estos. ¿Qué variable? Va a ser la variable edad subguión C. Edad categorizada. Entonces, edad categorizada, ya. Entonces, el 0 quiero categorizar como primera edad, segunda edad, por ejemplo, primera edad. El 1 con segunda edad. El 2 con tercera edad. Y 3, edad riesgo, por ejemplo. Pongo enter, ya he etiquetado estos valores. Ahora, ¿qué me falta poner? El label value, o sea, esto, ir encima de estos valores. Entonces, aquí es edad categorizada. Y acá edad categorizada y el otro es edad de subguión C. Ya. Entonces pongo tabulate edad guión C y ya me sale la lista categorizada, etiquetada, ¿no? Primera edad, segunda edad, tercera edad, y así. Ya entonces, con la práctica ya vamos a agarrar
más rapidez, poco a poco, mientras van aprendiendo. La próxima semana vamos a utilizar una base de datos más amplia. Los más prevalentes son los defectos de agregación secreta. Ya, entonces, por la parte de la práctica, ya, me falta cómo vamos a guardar el archivo. Y las tropas tenían de Klansman, caracterizadas Mm, por el defecto de las glucoproteínas de membrana. Ya. Ya, entonces, ¿cómo vamos a guardar todo lo que hemos realizado? Vamos a poner log close. Con el log close ya se va a guardar. Lo guardamos. Como hemos tenido algunos problemas al iniciar, pues no se va a poder guardar. Ya, entonces voy a ver por qué el Stata me está fallando. Creo que es la licencia en la que no me permite. Y la otra es el save replace. Si tú no estás seguro que quieres mantener esta base de datos, no pongas save replace. Pero si quieres conservar estas modificaciones de esta base de datos, entonces sí pones save replace. Ya, entonces poniendo estos dos comandos ya nos guarda todo lo que hemos realizado el día de hoy. Por lo pronto, lo más importante es que se lleven el do, que está de una manera muy explicada a la que he realizado. Tal vez ahí he borrado algún archivo, por eso no me está corriendo todo lo que hemos realizado. Ya, entonces, no sé si alguien tendría alguna pregunta. Doctora, Sí, ¿con quién? Sam, Sam, doctor. ¿cómo estás, Sam? Dime, ¿cuál es la duda? Eh, Doctora, usted cuando hizo primero con lo de sexo y pues no había visto, observado bien los límites de las personas, o perdón, con edad, con los límites de las Esto, ¿no? edades, Ujú. es, ajá, y le salieron algunos valores que estaban fuera de como 16, 17. ¿Habría Ujú. alguna forma en el caso, pues, no de que nos olvidemos de hacer eso, en el cual esos 16, 17 se incluyan en el 3 o en el 0 que en todo caso? No se puede Sí, si incluir es que perdimos ujú. anteriormente. O sea, si es que no has creado una nueva Ajá, variable, ya ajá, no exacto. tienes, no, ya has perdido. Es que, como le digo, no hay control Z en el Stata. Por eso tienen que guardar un archivo aparte, siempre. O recodificar o crear otra variable siempre. Si no, no se puede recuperar. No hay una manera de recuperar. Aparece la Pero, recomendación de un ah, inicio. Ujú. pero ingresarlos tampoco se podría, doctora, como Claro, sí. O sea, recodificarlos sí, por ejemplo, si ya te has equivocado estas variables, o, a ver, por ejemplo, ya tienes una edad de 4 años, ya que no lo has incluido en este intervalo. Hay 10 personas de 4, hay 20 personas de 5 años, hay 6 personas de 10 años, por ejemplo, y tú no los mantenías en este orden, se te va a hacer muy complicado saber. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Volver a tu base de datos o buscar, siempre vas a tener un Excel, siempre vas a tener o tus fichas de recolección de datos e ir a editar, ¿no? Edit tu base de datos. Editas tu base de datos y es la única manera en la cual podrías recuperar o hacer de una manera correcta. Es en esos casos de las que te va a ser un poco o más confuso cuando tengas un montón de datos y que sean en rangos muy cortos, ¿no? Como te dije, si hubiera 4, 5, 6 años, no hubieras podido solucionar rápido esto. Entonces hay que tener cuidado por eso de siempre generar una nueva variable y si no, ten otra base de datos. Y si no, pues tu ficha de recolección tiene que estar a la mano. Porque al momento también de limpiar tu base de datos, por ejemplo en Browse, no te va a salir nombres. Los nombres te van a codificar como nada, en blanco.
Entonces, ¿qué vas a hacer? No es un dato perdido, sino es lo que lo tienes que modificar. Vas a tu ficha y pues miras, ¿no? Y lo cambias con edit. Eso es la única manera de poder realizar, Sam. Ujú. Por eso hay que tener cuidados. Ya, doctora, muchas gracias. Ya sabes. ¿Hay alguna otra duda? Mm, 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 mm. Chicos, traten de practicar esto con la base de datos que les pasé. Si aquí no pueden solucionarlo, les voy a enviar un documento, un archivo del error en la que pudo haber ocasionado. Ya creo que he borrado algún documento, por eso no me está corriendo. Sin embargo, para la evaluación práctica va a ser todo lo que hemos realizado. Por ejemplo, te vamos a dar una variable y te vamos a decir crea una nueva variable. Ya saben cómo crear, ¿no? Su gen, creas la variable, cambias de nombre de la variable igual a la variable que quieres cambiar y ya está. Y con eso ya es un punto de una evaluación. Ahora te decimos recodifica esa nueva variable. Entonces vas a recodificar de esta manera, como la que está aquí, ¿no? Es una manera simple de evaluar. Vamos a hacer con pocas variables, no va a ser tan complicado. Y eso es lo más importante de esta práctica, ¿no? La recodificación, cómo dropear, cómo eliminar datos, cómo quedarte con algunos datos. Y es más fácil hacer con el DoFile. Lo bueno de este programa es que estamos dando un DoFile. Créeme que hacer este DoFile es muy complicado, ¿ya? Entonces, creo que no hay más preguntas o sí hay por ahí para ya dar por culminado el primer día del curso. Otra José, buenas tardes, dime. y, bueno, el último dice not log file open. Ese error aparece al principio que también apareció un error del que no se puede ver el DTA, me aparece. Por eso aparece ese error de not log file. Sí. Sí. Solamente se puede utilizar el log close y el save replace si se ha guardado. Aquí, ¿no? Aquí. Por ejemplo, aquí no se ha guardado, ¿no? He tratado de utilizar estas bases de datos, no he podido. No se ha guardado en la carpeta que he mencionado. Y por lo tanto, si no se ha guardado, no se puede guardar al final. Entonces, por eso me está saliendo no file open. Esto les voy a compartir. La verdad, voy a ver qué ha pasado por el hecho de que no me ha dejado abrir la base de datos que he estado queriendo realizar con el DoFile, ¿no? Que he preparado. Ya eso quedaría pendiente. ¿Cuál ha sido la causa para que a ustedes tampoco no les pueda pasar en algún momento? Gracias, doctor. Ok. Respecto a la tarea nos enviarán. Sí, les vamos a enviar las indicaciones en un un Word o un PDF y la tarea va a ser como les ha explicado Ceci y las evaluaciones por cada módulo, ¿no? Recuerden que las tareas es por semana, quiere decir mañana, para que no se olviden y practiquen, el doctor Alexander les va en el transcurso del día, les va a compartir la tarea. Bien, chicos, entonces creo que no hay más preguntas. Igual, chicos, cualquier duda nos pueden hacer las consultas. Si tienen alguna base de datos que ustedes tuvieran y están teniendo algún problema, nos dicen.
hay que ir por partes y tratar de ir lentos porque al final sí va a ser muy complicado si ustedes no aprenden lo básico, esta parte. ¿Ya? Entonces, para hacer un análisis estadístico con multinivel o una regresión logística, si no han aprendido a etiquetar, si no han aprendido a recodificar, se les va a hacer más complicado interpretar o realizar una inferencia, porque se van a confundir. Ustedes no van a saber qué es un 0, qué es un 1, qué es un 2, y ahí van a perder tiempo. ¿Ya? Ok, entonces creo que ya no hay más preguntas. Me despido con todos. O si hay alguna pregunta, a ver. Ya, no hay preguntas. Ya chicos, entonces me despido. Y bueno, hasta la próxima clase. El día de mañana tienen con el doctor Alexander la siguiente clase. Ya, entonces, eso sería todo, Ceci, o quién está como coanfitrión. ¿Alguna indicación que van a dar? Ninguna, doctora, muchas gracias. Excelente, entonces ya culminamos, ya nos vemos en la próxima clase.